Alfonso Zamora es medium, canalizador y facilitador de herramientas energéticas. Hoy su camino está enfocado en seguir compartiendo sus herramientas y contribuyendo a otras personas en su proceso de sanación para crear más conciencia, bienestar y ayudar cada vez a más personas a reconocer la potencia que son. Universo, ¿qué más es posible? Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí en un episodio más. El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada porque tengo un invitado muy especial. Es una persona a la que considero uno de mis maestros porque con él tomé mi primera certificación de barras de Access. Pues seguimos platicando, pudiera decir que nos hicimos amigos y después he tomado sesiones con él, he seguido tomando sesiones y pues me da mucho gusto que el día de hoy esté aquí conmigo. Alfonso Zamora, bienvenido. Hola amiga, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento, por estar muy aquí. Orgulloso de ti que estás realizando este podcast, encantado de venir a platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Pues como ya había platicado en el episodio anterior, donde hablé como un poquito más a profundidad del tema de las barras, incluso cómo llegué yo a la primera certificación de barras de Access y cómo a partir de ahí nos hicimos como amigos y te digo, para mí has sido y fuiste desde ese momento un maestro. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, yo sé mi camino, yo sé cómo llegué ahí a las barras, pero cuando yo llegué a esa certificación, yo dije, sí, tenía que venir. O sea, gracias por estar aquí porque la energía que tú emanas y que recuerdo perfectamente ese día, yo dije, o sea, algo hay aquí en esta certificación, o sea, algo hay, algo tiene él que, o sea, realmente y genuinamente gracias por estar aquí. Entonces, lo primero que me gustaría que platicaras es ¿cómo llegaste como a ese mundo de Access Consciousness y si fue lo primero a lo que llegaste como en este camino de conciencia? Bueno, fíjate que lo primero que empecé a hacer, tengo una chamana que me encanta, Leopoldina, y empecé a ir a sesiones con ella. Yo tuve una relación muy complicada de pareja. En ese entonces yo creo que estaba viviendo como muchos duelos, ¿no? Porque me acaba de, digamos, separar de mi roomie, Dani, con la que vivía, ¿no? Había decidido yo cambiarme de departamento. Mi hermano se había regresado a vivir con mis papás. Yo vivía con ellos. Y había terminado una relación. Y entonces había muchas cosas que estaban sucediendo. Y empecé a ir a diferentes terapias alternativas. También psicológicas. Pero fue hasta en la pandemia cuando llegué a Access Consciousness. Llegué porque tengo una amiga que se llama Haru. Y yo por Haru llegué a ti. Ah, pues mira, sí, bueno, sí. Justo mi primera certificación fue con ella. Okay. Y fue en la pandemia. Y para mí fue súper importante porque pues yo la conocí a ella, ¿no? Y después vi cómo empezó a transformar su vida y yo fue como, amiga, ¿qué estás haciendo? Y tal. Quiero eso. Y me dijo, oye, pues voy a dar una certificación de barras, vente. Yo no sabía ni qué eran, no sabía, nunca me había corrido las barras, no sabía de Access, no sabía absolutamente nada. Sí. Lo único que estaba pidiendo yo mucho, porque para este entonces yo ya hacía canalización de ángeles, era que me dieran como una señal, que me mandaran un mensaje de qué podía crear yo, ¿no? O dónde me podía meter o qué podía estudiar para poder conectarme más conmigo y tal. Entonces entro a la clase de barras con Haru y pues bueno, una vez que tomé esta certificación, para mí fue como un antes y un después. Yo siempre les digo cuando van a mi clase que para mí las herramientas que utilizo pues son herramientas, ¿no? Claro. Y al final van a funcionar cuando las empieces a utilizar realmente. Y al paso del tiempo empecé a usar las barras y empecé a entrarme cada vez más en Access Consciousness. Y pues para mí fue como llegar a un estado de conciencia donde empecé a reconocer mucho mi potencial. Empecé también a darme cuenta cómo se empezaban a desarrollar todos estos dones cada vez más, que si bien los reconocía de niño, pues no sabía nada, ¿no? Y aparte ya sabes que te echan miedo de que el diablo y que los espíritus y los fantasmas y que si te da miedo y que, ¿no? Entonces, y aparte que no hay como
una guía como tal en eso, o sea, es como quien te enseña. Sí, claro, y te da miedo. Y esa prueba y error. Sí, justo, y bueno, a raíz de empezar a cada vez más correrme las barras, me di cuenta que mi percepción, mi intuición empezaba a crecer cada vez más. De pronto ya era como, no sé, empezaba a imaginar alguna cosa que podía suceder y tal, y yo decía como, pues es mi imaginación. Uh-huh. Y pasaba y de repente era como, caray, ¿qué onda? ¿no? Y otra vez, y así. Pero bueno, la verdad es que empecé como un poco a conocerme mucho más a mí. Uh-huh. Y fue también justo durante la pandemia en una etapa en la que una amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Vente a mi casa, vamos a ver, no salíamos en pandemia, pues estábamos encerrados y tal. Sí. Y recuerdo que cuando llegué yo estaba medio choqueado y me dice mi amiga, oye, vamos a sacar unas cartas de ángeles. Y yo como, pues sí. Y dice, sácalas tú. Y en eso las empiezo a tocar y fue como, caray. Yo soy como, pues bueno, soy medium, pero soy como una persona que todo el tiempo está como recibiendo información. Sí. Obviamente he aprendido a manejarlo, ¿no? Llegas a un lugar y te proteges energéticamente y tal para no estar recibiendo tanta información porque lo ves cansado. Y cuando agarro estas cartas con la casa de mi amiga, empiezo a ver como una señora, no físicamente, porque yo no veo, claro. No soy como vidente. O sea, llega tal. A nivel conciencia. Es como como un recuerdo, como si yo ya supiera algo. Y veo una señora y la empiezo a describir y entonces la Rumi de mi amiga dice, es que es mi abuela. Y yo, es que dice esto y que como que me muestra un nieto, el mayor de la familia, wow. Que es su nieto favorito y tal. Y ella, sí, mi primo es el más grande y tal. Sí. Y entonces como que para mí fue a ver, ¿qué es esto, no? También. ¿Qué está pasando? Porque cada vez mis, digamos, habilidades o dones psíquicos o como mucha gente luego les llama, empezaron cada vez a agudizarse más. Me acuerdo que esa vez fue para mí de que dije, bueno, a ver, si esto soy, lo abrazo y muestra el universo, ¿qué más puedo yo recibir de esto, no? ¿Cómo más puedo prepararme también? Uh-huh. Y pues a partir de ahí empecé a hacer muchas otras herramientas energéticas también, pero en particular Access Consciousness me gusta mucho porque más allá de la espiritualidad como tal, yo lo veo como un trabajo de conciencia. Sí. Porque cuando hablamos de espiritualidad nos vamos mucho a la polaridad de esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de estar presentes, uh-huh. De reconocer tu poder. Hablamos de elección, hablamos de posibilidades, sí, y eso es algo que me gusta mucho de Access Consciousness. Sí, ahorita dijiste algo súper importante, que dijiste la herramienta a final de cuentas, o todo esto son herramientas. Y hay algo que decías tú, que ahorita me gustaría que me cuentes como un poquito más a profundidad, qué es para ti eso de la herramienta eres tú, pero hay algo que yo siempre digo en mis redes sociales y a las personas que vienen a sesión conmigo, yo les digo, es que para mí barras de Access o en general cualquier otra herramienta sí es magia, pero no es magia. Uh-huh. Sí es magia, ¿por qué? Porque mueves energía, porque desbloqueas energía que tú ni siquiera habías hecho consciente que estaba ahí bloqueada y que obviamente se te mueven cosas. Y saliendo de una sesión, tal vez no lo percibes como al momento, si normalmente no estás como habituado a trabajar con energía, pero te das cuenta conforme pasan los días que algo se movió dentro de ti o tal vez que hay situaciones que antes permitías y ahora ya es más la comezón que tú dices, no, o sea, hay algo aquí. Entonces yo por eso digo, sí es magia, pero no es magia. Y no es magia en el sentido de que no vas a salir de una sesión y tu vida va a estar resuelta y perfecta. O sea, a final de cuentas, a ti te van a caer las tomas de conciencia, pero quien elige eres tú. Y si te caen las tomas de conciencia y aún así tú sigues tomando las mismas decisiones, pues ¿cómo puedes esperar que cambie tu vida, que se transforme o que empieces a ver posibilidades? Claro, mira, muchas herramientas energéticas y holísticas uh-huh. son muy juzgadas. ¿Por qué? Porque no tienen un respaldo científico y porque no tienen una explicación racional y tal. Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que todas estas herramientas siempre van a contribuirte a tu vida y como bien lo dices, tú puedes entrar en un estado de conciencia después de una sesión de barras o de cualquier herramienta que practiques, pero si no haces nada o si sigues en el mismo lugar o si no estás dispuesto a incomodarte, que eso es algo bien importante. Sí. Yo me he dado cuenta que a lo largo de todos estos años a la gente no le gusta incomodarse.
La gente quiere un cambio, pero lo quiere mágico, ¿no? Lo quiere fácil. Sí, no quiero sufrir, no quiero dolor, no quiero incomodidad. Y no solo es en terapias holísticas, ¿eh? Muchas personas van a psicólogo y es como casi que les diga el psicólogo qué es lo que tengo que hacer para, ¿no? Y al final puede darles alguna recomendación, pero no lo hacen y entonces es como, no, yo ya fui a terapias, no me funciona, la que sea, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Pues porque al final no están eligiendo algo diferente. No están eligiendo algo más, porque no están dispuestos a soltar muchas cosas, a dejar ir, a terminar una relación, a separarse de su familia, a cambiarse de trabajo, a pesar de que entraron a este estado de conciencia donde ya se dieron cuenta que ya no les está funcionando. Sin embargo, y yo siempre les digo, a ver, es que Alfonso ya, en mi trabajo, ya estoy hasta la madre, ay, no sé si se pueden decir groserías, pero bueno, y entonces ya estoy hasta la madre, y no sé qué, y yo, bueno, pues, ¿qué te funciona estar ahí? No, es que ya no me funciona nada. Y yo, a ver, no nos hagamos. ¿Qué te funciona? Porque al final del día, cuando tú no eliges salir de esa situación, hay algo que inconscientemente te funciona. Sí. En alguna ocasión, una amiga iba mucho conmigo a sesión y el novio, y trabajaba el novio y la pareja, y que no. Y yo, ¿y qué te funciona? Y mi pregunta siempre era, ¿qué te funciona? Y ella, es que ya no me funciona nada. Y yo, bueno, ¿y entonces qué haces ahí? No, pues no sé, yo no, sí sabes. Después de varias sesiones que seguía trabajando el mismo tema, llegó un punto en el que me dijo, es que ¿sabes qué? Si me separo de él no voy a tener a dónde irme a vivir. Y yo, no, es que vivimos en su departamento y no sé qué. Le dije, bueno, entonces te funciona que tienes dónde vivir. Claro. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿es la única opción que tienes para vivir? O podrías hacer una pregunta y reconocer la conciencia de, ok, me podría mudar con una amiga, me podría regresar a casa de mis papás, no sé, al final claro. Es... Cuando tú empiezas a hacer preguntas, y que esa es una herramienta que me encanta de Access, que ahí lo iremos mezclando, pero te caen tomas de conciencia, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer preguntas, accedes a un lugar de conciencia donde empiezas a reconocer que puede existir algo diferente. Pero, volviendo a tu pregunta, lo tienes que elegir y tienes que accionar. Sí. Porque al final, cuando tú estás solo haciendo demandas al universo y tal, y no sucede nada, también tiene que ver con que no estás en coherencia. O sea, para poder ver ese resultado, tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo. Tienes que estar dispuesto a comprometerte contigo mismo, porque al final del día, cuando uno va a terapia, el compromiso es personal. Sí. Pero mucha gente está esperando que llegue alguien o algo y lo salve y le dé la receta mágica. Por eso luego somos súper juzgados cuando utilizamos estas herramientas, porque muchas personas también la venden así, ¿no? Como de, te va a cambiar la vida. Sí, y 3 pasos para que no se y al final es, ¿cómo? O sea, lo que le funciona a María no le funciona a Juan, y lo que le funciona a Juan no me funciona a mí. También es reconocer qué funciona para ti y quedarte con eso y aplicarlo y hacer la chamba. En alguna ocasión una amiga me decía, bueno, pero entonces tú ya no tienes ningún pedo. O sea, ya nunca tienes problemas porque eres muy consciente. Y yo le decía, no, al contrario. Muchas veces tienes más problemas porque ya eres tan consciente que no nos podemos hacer pendejos. O deja tú más problemas. Yo creo que en algún momento lo platiqué con mi psicóloga. Yo le decía, qué cansado de ser consciente. Porque es como esta parte de que una vez que empiezas a ver y a ser consciente, ya no puedes dejar de ver. No, te das cuenta de todo. Ajá, y entonces es como, híjole, si antes le echaba la culpa a, no sé, a mis hijos, a mis papás, ahora reconoces pues que no, o sea, hay algo de ti que está resonando, o son tus expectativas, o son las de ellos, pero es como todo el tiempo estás haciendo la chamba y a veces eso es como, ¿a qué hora termina esto? Y yo creo que la gran diferencia, porque justo ese comentario también se lo hacía una amiga, entre el Alfonso de antes, por ejemplo, que no tenía herramientas, al Alfonso de ahora, es que obviamente te vas a enojar y obviamente te vas a quejar y va a haber situaciones complicadas o problemas y demás, pero sales mucho más rápido con las herramientas que tienes. Y atraviesas también como con mayor facilidad la incomodidad. Claro. Si antes estabas en drama 6 meses, pues ahora a lo mejor es 1 semana, 2 semanas. Y dices, ok. ¿Por qué? Porque como ya eres consciente, te das cuenta de que siempre puedes elegir. Y si bien no es como que elijas todo el tiempo, siempre puedes elegir qué hacer con lo que pasa. Sí. Y eso es algo súper importante, el reconocer el poder que tienes de elegir. Sí. Oye, Alfonso, platícame como en todo este camino, desde que tú iniciaste, ¿cuáles son o cuáles las herramientas que
tú ahorita lo decías como con barras de Access, ¿no? De que fue un antes y un después en mi vida. ¿Hay algunas otras que tú digas, sabes qué? Esta, o sea, fue realmente una transformación grandísima, enorme en mi vida. Pues fíjate que a mí me gusta mucho meditar. Últimamente lo hago más porque había momentos en los que me daba hueva o me aburría. O que también me pasaba que como meditaba me iba a un poco lugares un poco muy interesantes. Y entonces de repente era como, no quiero, a ver, ¿no? Y entonces... ¿Qué lugares? Pues fíjate que tenía como visiones, ¿no? De lo que de pronto podía suceder con personas cercanas a mí. Te he comentado que cuando yo canalizo información, muchas veces no veo cosas que me van a pasar a mí. Casi siempre lo que yo canalizo es lo que le puede llegar a pasar a alguien más. Sí. Entonces hay veces que dices, ay no, qué necesidad de saber eso, sí, o qué necesidad de estar viendo esto, ¿no? Y me gusta mucho la terapia cognitivo-conductual. De hecho, acabo de entrar a la universidad. Voy a estudiar psicología. Wow, porque me llama mucho también aprender sobre cómo funciona el cerebro y entender cómo de alguna manera todas estas herramientas energéticas y holísticas podemos respaldarlas también científicamente, obviamente tratando de encontrar siempre un equilibrio. Entonces la terapia cognitiva conductual, las barras de Access, dentro de Access Consciousness existen otras herramientas como procesos energéticos de cuerpo, me encanta también eso. Obviamente tengo a mi chamana de cabecera, mi Leo hermosa que la amo, que siempre también. Hago resonance también, que ella lo hace, me encanta también hacer resonance. Y me gusta cantar, de repente también como algo que me ayuda mucho en mis momentos. Terapéutico. Sí, es terapéutico, ¿no? Me agarro a cantar ahí como loco y tal. Y entonces esas son como que las herramientas que más uso. Y pues las barras de Access es... para mí, fíjate, yo doy certificaciones, soy facilitador de barras de Access, y para mí dar la clase también es un momento muy terapéutico, porque, digo, tú lo viviste el día que tomaste clases conmigo, ¿no? Se mezclan tantas energías y son tantos puntos de vista y te identificas con lo que dijo el de al lado, sí, y luego creemos que el maestro y tal soy yo y que les enseña, no, pero yo a veces también soy el alumno, yo creo que todo el tiempo somos maestros y alumnos. Sí. Entonces me gusta mucho dar la clase y me ayuda mucho, fíjate que últimamente he estado transitando un proceso interesante con mi familia y las barras me han ayudado mucho como a relajarme, a bajarle al estrés. De pronto estoy todo el tiempo mucho en la cabeza pensando y cuando corro las barras me saca mucho de ese estado, ¿no? Y me invita más como a un espacio donde puedo reconocer que cuando estás presente y cuando estás viéndote a ti, es mucho más fácil poderle contribuir a los demás, ¿no? Sí. Porque todas estas herramientas, si bien son para ayudar a otros, yo creo que primero siempre tienes que estar bien tú para poderle contribuir a los demás. Si no, al final es como... Y ojo, no quiero decir con esto que tú siempre tienes que estar bien porque si no estás bien, entonces ya no puedes dar una sesión energética o de barras y tal. No, porque pues al final somos un canal y la persona elige. Pero sí es bien importante trabajar en uno mismo primero, ¿no? Para poder como conectar contigo y entonces sí ser la contribución que realmente sí, creo que es algo que resuena mucho conmigo. Ahorita tú hablabas de coherencia. A mí me gusta decirlo más como congruencia, pero pues para fines prácticos es lo mismo, ¿no? O sea, esta parte de que tú no puedes dar lo que tú no eres, e incluso lo que tú no tienes, ¿me explico? Entonces es como, bueno, si quieres dar eso allá afuera, pues primero dátelo a ti o conviértete tú en eso. Sí. Qué bonito. Oye, a mí un tema que me fascina mucho es la canalización, porque también de las primeras veces que empecé a canalizar y que yo no tenía idea que estaba sucediendo en mi vida, pues de alguna forma tú me fuiste ahí como guiando y siendo como una lucecita en el camino, porque de repente a mí me pasó esto de ¿qué está pasando? O sea, ¿qué onda con mi mente? O sea, ya me estoy volviendo loca, porque así como tú dices, o sea, yo no veo, es más como a nivel conciencia. O el otro día escuchaba a una persona que decía, es como si me llegara telepáticamente yo, sí, justo eso. Pero justo hablando de la canalización, o sea, para ti, ¿qué es la canalización? Si pudieras explicar a una persona que jamás en su vida ha escuchado la canalización, ¿para ti qué es? Bueno, mira, cuando yo doy una sesión, sea de la sesión que dé, ya sea de barras, procesos de cuerpo, hago también lecturas con oráculos angelicales, canalizo información, es como un momento donde logro percibir muchas veces personas que ya trascendieron, ¿no?
y recibo información de ellos, mensajes, colores, olores, de pronto me llega algún olor a un perfume en específico, letras, a veces nombres literalmente, fechas, meses, y empiezo yo como a un poco hilar, ¿no?, esta información para poderle decir a las personas el mensaje que el ser querido que falleció les quiere transmitir. En una sesión varía mucho porque, por ejemplo, luego llegan y me dicen, oye, Alfonso, es que falleció mi tía, entonces quiero canalizarla. Y no es como que yo voy a agarrar el teléfono y le voy a marcar a tu tía, claro, ¿no? Porque muchas veces se presenta esta persona o puede ser alguna otra persona. Que me he dado cuenta que cuando yo hago una sesión de canalización y hay una persona que trascendió y que es muy cercana a esa persona que está yendo conmigo, casi siempre se presenta. Pero, por ejemplo, cuando alguien va a una sesión específicamente de canalización, o sea, te dice así tal cual, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría contactar, no sé, con mi papá o con mi abuelito, y de alguna forma es como tú llamas a la energía, o es como, a ver, este ser de alguna forma reconoce quiénes podemos percibir o ver, y si quiere aparecer, aparece, y si no, no. Es más así. Es más así. Okay. Sí, como que cuando estoy en la sesión, porque mira, fíjate, me ha pasado que a veces puede llegar una persona que yo percibo que está ahí, pero luego no quiere decir nada. Y o sea, solo se hace presente. Solo se hace presente, y entonces puedo describir a la persona y dicen, es que es mi papá, ¿no? ¿Qué es lo más, que tú digas así como lo más cañón en alguna sesión que tú tengas presente de haber canalizado, compartido esa información con la persona? Porque luego a veces siento que este tema de la canalización, muchas personas es como, claro que no, eso es charlatanería, y claro, hay personas que seguramente te leen corporalmente y ya saben como qué decirte para que tú les creas, y es como, no, eso no funciona así, porque simplemente hay cosas o información que llega que es como, no habría manera que yo supiera una fecha o un momento en específico, que si llega un abuelo, no, pues es que el abuelo me dice esto y esto y esto. O sea, pero algo que tú digas, o sea, híjole, esto hasta a mí me dejó así como impactado. Pues mira, quiero contarte un poquito y hacer un paréntesis ahí, porque cuando yo empecé a hacer canalización yo no confiaba en mí, ¿no? Entonces yo no creía, yo decía, pero ¿esto qué? O sea, ¿cómo voy a decir esto? Y a ver, ¿hay charlatanes? Pues sí hay muchos charlatanes, eso sí. Como en todo, ¿no? Y hay quien lo hace bien y quien no lo hace tan bien y tal. Pero en ese momento cuando yo empecé a canalizar, me acuerdo que estaba en una sesión con una amiga y yo veía un pollo amarillo. Un pollo. Así, y un pollo amarillo como de peluche. Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo dije, ¿qué le voy a andar diciendo? Veo un pollo amarillo. De que voy a omitir, ¿no?, esta información. Ajá, y ya, y no decía nada y ya. Y seguía viendo el pollo amarillo. Hasta que le dije, oye, es que te voy a decir algo, y con la pena de que fuera a decir este ridículo, ¿qué? Sí. Y entonces le digo, es que veo como un pollo amarillo. Y en eso se empieza a poner a llorar. Y yo, y entonces llora y llora y llora y tal. Y me dice, Alfonso, es que tengo un pollo amarillo que me dio mi papá de chiquita, mi papá falleció, y es como un peluche que tengo de toda la vida, es un pollo amarillo. Yo dije, desde ese momento, yo empecé a decir como, mira, yo voy a decir lo que tenga que decir, lo que me llegue, ¿no? Puede que coincida, puede que no, puede que la persona me diga no tiene sentido, porque también pasa muchas veces que en el momento les digo algo y no se acuerdan, y a las 2 horas, 3 horas que llegan a su casa después de la sesión o al siguiente día me hablan, Alfonso, fíjate que ayer me dijiste esto y sí, ya se me había olvidado. O que incluso no pasa y pasa después. Sí, porque mira, también otra cosa que hago es que cuando hago canalización no necesariamente son personas que ya fallecieron, o sea, son personas que de pronto pueden estar vivas. Y entonces lo que hago es que cuando recibo esta información, por ejemplo, que me llegó la letra R, Ramón te suena así, mi papá, y no necesariamente falleció, sí está vivo, ya bueno, ¿quieres trabajar algo con tu papá? No, pues que sí, lo que pasa es que traigo justo un problema con él, porque tal. Y entonces lo que empiezo a hacer es utilizar herramientas de Access para facilitar a la persona, y a través de preguntas y con enunciados energéticos verbales voy disipando toda esa carga para que se vaya sintiendo mucho más ligera la persona. Cuando hago una sesión de canalización de medium, pues pasa lo mismo. Si hay una persona, un ser o alguien que yo puedo percibir y hay un mensaje que le doy a la persona, utilizo también enunciados energéticos verbales para irlos como aligerando, y de pronto la persona se va y dice, como dice Alfonso, lloré y todo, y obviamente me acordé de mi papá, mi abuelita tal, pero me siento súper ligero, me siento súper ligera, me siento mejor, me siento más tranquilo, siento que era lo que me faltaba. Así es más o menos como hago la sesión de canalización.
¿Tú crees que todas las personas podemos canalizar energía como a este punto? Porque yo estoy así como que en una disyuntiva. En un momento yo pensé como, claro, todos tenemos estas habilidades y si las desarrollas y las trabajas, pues obviamente va a llegar un momento en el que pues las vas a despertar y vas a ir avanzando. Y luego ya después pensé como, no, pues igual y todas las tenemos, pero no necesariamente todos venimos a trabajarlas en esta vida. Entonces, quien no viene a trabajarlas, pues no se le va a despertar nada, ninguna habilidad, ningún don. O sea, no es una persona que va a canalizar, o tal vez sí va a canalizar, pero no propiamente como energía de otros seres que ya trascendieron o de otras dimensiones. Tal vez canaliza a través de la pintura, de el canto, y es diferente. Pero ¿tú qué crees de eso? O sea, ¿qué es lo que a ti te llega como específicamente de esto que tiene que ver con lo que muchas personas llaman habilidades psíquicas? Pues mira, yo creo que si bien todos tenemos estas habilidades, unos las desarrollamos más que otros, y también creo que el hecho de desarrollarlas, bueno, pues es una elección, y obviamente entre más empieces a utilizar todas estas herramientas de conciencia, es cuando empiezas a reconocer como ese potencial que eres y te vuelves mucho más sensible, tu intuición se agudiza mucho más, que yo siento que fue un poco lo que a mí me pasó. Porque a partir de que yo realmente fue como, ok, voy a empezar a hacer este tipo de herramientas de conciencia, fue cuando empecé cada vez más a percibir más, de pronto te digo, estas sensaciones, porque fíjate, de chiquito podía haber cosas como que medio fantasmas, ya sabes, de que el fantasma, la sombra y tal. Y ahora no lo veo así, pero ahora puedo de pronto algún olor que me llegue a identificarlo, un recuerdo, estos, como te decía, estos nombres y estas palabras. Pero creo que en realidad es un poco un tema de que tú elijas empezar a utilizar estas herramientas. Por ejemplo, en una ceremonia de hongos que hice, me encantó porque una de mis intenciones al hacer la ceremonia fue que me mostraran mi poder. Wow. Y llegó un momento en el que empecé a percibir la historia de vida de cada una de las personas que estaba ahí. Entonces yo volteaba y veía a un chico y yo decía, wow, él tuvo un problema con su papá de pequeño, y lo veía llorar y él lloraba. Entonces yo llegaba y le decía, oye, es que pues ya eres un adulto, ya no eres un niño, ¿no? Ahora puedes elegir algo diferente, sé que te costó trabajo con tu papá. Sí, pero ya sabías todo. Y me decía, ¿y tú por qué sabes? ¿Por qué sabes que yo tuve un problema con mi papá? Por eso estoy llorando. Y yo, es que lo veo, ¿no? Y lo sientes también. Sí, claro. Muchas veces también es algo que me pasa en las sesiones, ¿no? Que de pronto me quedo con esa energía y de pronto, no, esto no me pertenece, no es mío, a quién le pertenece eso, y lo regreso para que podamos cambiar eso. Porque sí, pues al final somos energía, ¿no? Y si reconocemos como nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo eléctrico, ¿no? Tenemos un campo electromagnético. Claro. Y podemos, de alguna manera sí poder percibir... yo creo que todo este tipo de situaciones depende de ti si las quieres desarrollar, que al final son dones como, pues hay personas que nacieron buenos para la medicina, que son grandes doctores, hay otros que son grandes actores, que son grandes cantantes. Pues bueno, nosotros a lo mejor tenemos habilidades psíquicas. Diferentes. Sí, diferentes. Sí. Oye, Alfonso, y me voy a regresar un poquito como a todo este tema de Access Consciousness, porque... la verdad es que es súper poderoso, y ahorita lo mencionabas que en tus sesiones, incluso aunque sean sesiones como de mediumnidad o canalización, a veces percibes como que hay que trabajar con preguntas, sí, o sea, como mover energía y todo esto. ¿Cuáles son, como si nos pudieras compartir tal vez algunas de tus preguntas, pues pudiera ser como favoritas o que más utilices en las sesiones, que tú digas... o sea, con estas se te mueve algo porque se te mueve, que las pudieras compartir para que las personas que nos están viendo también como, pues ahí como una semillita que se siembra, y al escucharlas, pues a ver qué pueden percibir o qué pueden sentir. Pues mira, yo creo que cada sesión es diferente. Y las preguntas que me gusta mucho hacer son conmigo mismo. Okay. Y creo que eso les va a contribuir mucho a la gente que nos está escuchando. Preguntarse siempre, por ejemplo... ¿qué hay detrás de todo esto que no estoy viendo? Es una de las preguntas que más me encanta. Por ejemplo, ¿esa en qué situación específicamente la recomendarías? Mira, cuando te enfrentas a una situación o algún conflicto, ¿no? Familiar, por ejemplo, con una pareja, si de pronto, no sé, a lo mejor tu pareja te fue infiel, si a lo mejor perdiste dinero,
en una inversión, si a lo mejor no te contrataron en un trabajo o te despidieron de uno. Claro. Siempre preguntar qué hay detrás de esto que no estoy viendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos viendo algo, muchas veces estamos funcionando desde el inconsciente. Cuando yo hago esta pregunta de qué hay detrás de esto que no estoy viendo, lo que está en el inconsciente lo traigo al consciente. Como a la superficie. Sí, y decimos como, ya me cayó el 20, ya sé por qué pasó esto, sí. ¿No? Porque al final del día es entender que muchas de las cosas que nosotros elegimos en el día a día, son de manera inconsciente, pero también eso es una elección. Sí. Y entonces de pronto transitar una situación complicada y preguntar qué hay detrás de todo esto que no estoy viendo, hace que se muestre también la verdad para ti, la verdad de lo que va a crear más para ti. Entonces esa pregunta me encanta hacerla. ¿Qué hay detrás de esto que no estoy viendo? Y otra de las preguntas, que esas sí se las hago mucho a las personas, es ¿cuánto estás dispuesto a? Por ejemplo, Alfonso, es que mi pareja y no lo quiero terminar porque es el amor de mi vida. Bueno, ¿cuánto estás dispuesto a terminarla? O sea, ¿estarías dispuesto a terminarla también? ¿Por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a algo, ese algo ya no te controla. Cuando, por ejemplo, dices, no, es que no me quiero cambiar de trabajo porque este trabajo me encanta. Y es como, ok, ¿cuánto no estás dispuesto a terminar tu trabajo? Si de pronto es como, pues no estoy dispuesto. Ok, ¿y estarías dispuesto a terminar? Oye, o por ejemplo también cuando sucede mucho cuando año nuevo, ¿no? Es como año nuevo, soy una persona nueva. Y realmente no, lo único que cambias es un día en el calendario. Entonces, ¿tienes como alguna pregunta para aquellas personas que quieran ir como al siguiente nivel de su vida? Me encantó algo ahorita que dijiste como de la ceremonia de hongos, como quiero que me muestren mi poder o algo así como para conectar como con ese potencial que está ahí. Pues a mí me gusta mucho preguntar ¿qué puedo elegir hoy que antes no estaba disponible? Que si lo elijo haría mi vida más grandiosa. Wow, me encanta. ¿No? Y entonces es ¿qué puedes elegir hoy que antes no podías? Que si lo eliges sería tu vida más grandiosa, porque al final todos buscamos tener una vida más grandiosa, lo que eso signifique para cada quien. Pero cuando yo reconozco que puedo elegir de alguna manera esa vida y donde yo reconozco que el poder de transformar mi realidad es mío y de nadie más, y que no puedo salvar a otro también, eso es bien importante, porque luego nos compramos mucho el papel del salvador. Entonces es acceder a ese espacio donde se muestran muchas posibilidades para ti. Me encanta. Oye, y obviamente este podcast, este canal se llama Universo, ¿qué más es posible? Entonces, platícanos de esta otra herramienta de Access Consciousness, que tal cual son 2 preguntas, que es el ¿qué más es posible? Y cómo puede mejorar esto. Pues fíjate que estas 2 preguntas, ¿no? Son 2 de las preguntas que también me gusta mucho hacer. ¿Por qué? Cuando tú haces esta pregunta, la puedes aplicar para cualquier situación en tu vida. Sea una situación interesante, que mucha gente le llama problema, mala o complicada, o una situación muy afortunada, ¿no? Porque de pronto puede llegar un regalo a tu casa inesperado y es como, ¡ay, qué padre! ¿Qué más es posible? Sí. ¿No? O ¿cómo puede mejorar esto? De pronto no te cayó el pago de la quincena. Bueno, se te poncha la llanta. Se te poncha la llanta. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Me ha pasado mucho en aeropuertos. De pronto es como que, siento que no voy a llegar al vuelo. Bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿No? Y de pronto se retrasa el vuelo, ¿no? O, ok, a lo mejor no te vas en ese vuelo, pero te dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar el vuelo que sigue, no pasa nada y no tienes que pagar nada y te vamos a llevar en business. Sí. Ok, ¿no? ¿Por qué? Porque es acceder, acuérdense que lo que hacen las preguntas es acceder a un estado de conciencia donde se van a mostrar más posibilidades. Entonces, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Son 2 preguntas, 2 herramientas de Access que me encanta utilizar para cualquier situación en la vida. Es como ¿cómo se le dice? Como el botiquín que tienes que tener ahí o lo que tienes que traer ahí guardado en tu bolsa, sí o sí. Claro, y mucha gente dice como, pero es que, o sea, nada más haces una pregunta y ya. Y es como, sí, ¿por qué? Porque una respuesta desempodera, y eso me encanta que lo dicen mucho en Access, y una pregunta te empodera. Es justo lo que te iba a preguntar ahorita. En Access Consciousness te dicen, ok, haz preguntas, pero no esperes la respuesta. No esperes que te llegue o sea, ¿cómo a qué se refiere esto? Es que mira, una respuesta te limita. Cuando tú ya quieres responder una pregunta, nos vamos a la polaridad de
qué es lo mejor que tengo que hacer o qué es lo que sí tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Y entonces estás haciendo un juicio. Y te sales de las posibilidades. Claro, porque al final hacer la pregunta sin expectativas es, ok, universo, muéstrame qué más es posible. Porque, por ejemplo, si tú dices, ay, es que no tengo trabajo y voy a empezar a preguntar, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Porque no tengo trabajo. Y entonces tú empiezas a pensar como, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es que ya lo hice y no me funciona. Bueno, ¿y qué tal si hay algo mucho más allá de lo que tú puedes ver, ¿no? Entonces, de pronto preguntar, ¿qué más es posible? Te va a mostrar otras posibilidades. Y cuando llega esta conciencia, de pronto conociste a un amigo, una amiga y te dice, oye, fíjate que están buscando en mi chamba. Y ahí es como dices, claro, esta era la respuesta. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya empecé energéticamente a preguntar qué más es posible. Y entonces el universo se empieza con todas sus sincronicidades a mostrar como ese camino. Y cuando ya estás ahí, de pronto es como, claro, esto es lo que me vino a mostrar después de que pregunté qué más es posible. Sí, 100%. Oye, y no sé si a ti te tocó ver, digo, yo realmente no lo veía, pero pues obviamente yo consumo mucho redes sociales por mi trabajo y así. Pero de un tiempo para acá, que este programa o reality se hizo muy famoso, el de La Casa de los Famosos, ya ves que había personas ahí que utilizaban muchas herramientas de Access Consciousness, entonces el qué más es posible es como ahora mucha gente lo conoce. Yo dije, qué padre, o sea, qué padre que la gente lo conozca por esto. Y otra de las herramientas que se hizo muy, muy famosa o conocida es el Podipoc. Platícanos un poquito del Podipoc. Y, o sea, ¿cómo le recomiendas tú a las personas utilizarlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea... Pues mira, fíjate. De hecho, en Access tenemos el enunciado aclarador, ¿no? El Podipoc es una parte de este enunciado aclarador. Muchas personas lo dicen, Podipoc, Podipoc. Y desde mi punto de vista... hay que tomar la clase para entender bien qué significa todo el enunciado aclarador. Sí, déjame te digo algo, porque muchas personas es como, lo cancelado. Sí, pues bueno, de alguna manera, sí, porque cuando tomas la clase y sabes qué significa el Podipoc, ¿no? Que es Podipoc o Pokipod, ¿no? Lo puedes decir de cualquier manera, que el Poc es el Point of Creation y el Pod es el Point of Destruction, ¿no? Entonces de pronto tú puedes estar en una situación donde dices, es que, no sé, algo tan simple como no voy a encontrar estacionamiento. Y tú dices Podipoc, lo destruye, ¿no? lo descreo. Que es un poco, exacto, que es como un poco acceder a esta conciencia de que lo que acabo de decir lo cancelo, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas de las veces me preguntan en la clase, oye Alfonso, pero ¿por qué estas herramientas funcionan? ¿Por qué? Porque entre más tú las empieces a utilizar, reconociendo lo que significan, es como si le estuvieras dando una instrucción a tu cerebro, ¿no? Y estamos reprogramando el cerebro, ¿no? Como la programación neurolingüística. Nosotros estamos creando... O la hipnosis de reprogramación. O la meditación, ¿no? También de pronto creamos nuevas conexiones neuronales. Sí. Entonces llega un punto en el que después de estar usando tanto estas herramientas, sea la que sea, tú te conviertes en la herramienta. Y eso creo que es una de las cosas que la gente tiene que tomar mucho en cuenta. Entonces, claro, el decir Podipoc o Pokipod es un poco, digamos, cancelado, ¿no? Sí. Ya si toman la clase de barras, pues podrán entender un poco más todas estas herramientas a profundidad. Son creadas por Gary Douglas y al final del día es darle a tu cerebro información, ¿no? Que si la pones en práctica, después generan todo este tipo de conexiones neuronales, estos hábitos, y entonces empiezas a cambiar tu realidad. ¿Por qué? Porque empiezas a funcionar desde ahí. Okay, sí. Y empiezas a cambiar tus creencias, tus patrones, porque empiezas a acceder a un espacio de conciencia en el que antes no reconocías tal vez todas esas posibilidades, y que ahí es un poco donde se da la magia que decías hace rato, como, es que todo crees que es magia. Pues no es magia, ¿no? O sea, al final es estar dispuesto a hacer todos estos pasos que para ti sean congruentes contigo, que para ti sean verdad, ¿no? Para ti. Porque al final también cuando hacemos estas herramientas las hacemos porque nos han funcionado. Sí. Si no nos funcionara lo que hacemos ahorita, no estaríamos aquí grabando y compartiéndoles esto a la gente. 100%. Oye, un poquito para ir cerrando, ¿qué consejo le darías tú a una persona que apenas está iniciando en este camino de conciencia? O sea, te voy a partir la pregunta en dos. O sea, ¿qué consejo le darías tú y qué consejo crees tú que a ti te hubiera gustado recibir? Ok. Yo creo que un consejo que le podría dar a alguien que empieza su camino de sanación
es que no compare su proceso con otras personas. Sí. Eso es algo que me gustaría mucho compartirles y que se queden con las herramientas que realmente funcionan para ellos. Lo que te decía hace rato, o sea, a lo mejor ahorita estamos hablando de barras de Access y estamos hablando de terapias energéticas, pero a lo mejor hay alguien que dice, ¿sabes qué? Como a mí me gusta mucho la terapia cognitivo-conductual, dice, esto me encanta. O a mí me gusta, no sé, hacer Reiki o hacer imanes, acupuntura, lo que sea que te funcione, ¿no? Y dejar de compararte con otras personas y su proceso, porque algo que también tiene que quedar muy claro es que el proceso de sanación no es lineal. Sí. O sea, y por más herramientas que tengamos, puedes enfrentar situaciones súper complicadas donde de pronto te vas a sentir en el hoyo y vas a decir, oye, pero yo que tengo todo esto, ¿no? Y es como, no, o sea, es reconocer que va a haber momentos donde te vas a sentir súper bien y va a haber momentos en los que tal vez no. Y es normal, la sanación así es un proceso que no es para nada lineal, entonces no compararte con los demás y vivir tu proceso. ¿Y qué consejo te hubiera gustado a ti recibir que compartes ahorita con alguien más? Yo creo que el no juzgarme. Porque cuando empecé todo este proceso de sanación siempre era como, ¿lo estoy haciendo bien? No sé si estoy haciendo lo suficiente. No sé si realmente todo esto que estoy haciendo sirve para algo, ¿no? Es como el no juzgarte, porque al principio para mí fue muy difícil, porque al final del día trabajar todas estas herramientas te llevan siempre a exponerte a la crítica de ser un charlatán, de que eso no funciona. Y hoy en día puedo lidiar con todas esas opiniones porque al final del día el que está viviendo mi vida soy yo y el que le ha cambiado la vida a utilizar esas herramientas es a mí. Y si allá afuera hay una persona a la que le puedo contribuir un poquito a que también le cambie la vida, pues mi chamba ya está hecha. Y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. Creo que al final, desde mi punto de vista, el éxito... hoy en día puedo decirte que es estar en paz conmigo y hacer lo que me gusta. Me encanta porque siento que a veces todo esto se siente como ir contracorriente, ¿no? Como la película de Nemo, cuando va como todo el banco de peces y va ahí el pececillo como en contra. A veces así se siente y creo que eso tiene que ver con algo que mencionabas también hace ratito, que es como lo que llamamos el inconsciente colectivo. O sea... Cuando todas las personas te dicen de que eso no está bien, eso es charlatanería. Y llega un momento en el que dices, es que todos dicen esto y te la empiezas a creer o te empiezan a tambalear. Es como, ¿sí estará bien esto o justo lo que decías? Pues mira, fíjate que yo creo que ahí podría entrar un concepto que me parece maravilloso, que también es de Access Consciousness, que es la permisión. Y cuando tú estás en permisión con lo demás, todo es un interesante punto de vista, ¿no? Y es reconocer que lo demás es como es y tú estar en paz con eso y no querer cambiar a nadie. Estar en permisión es este espacio donde tú y yo coexistimos en este universo, pero yo no te quiero cambiar a ti y tampoco quiero yo como transgredir tu integridad y tampoco quiero que tú transgredas la mía. Sí. Entonces estar en permisión es este espacio donde yo permito que tú seas como eres sin que eso me cause un daño a mí. Porque si no, de otra forma sería como ser permisivo. Y es cuando la gente ahí te agarra de tapete. Y no, claro. Estoy en permisión. Y por ejemplo, con todas estas personas que de pronto no creen en herramientas alternativas, es como, ok, estoy en permisión con que no creas. Sí. Yo no quiero cambiar tu punto de vista. A mí me funciona, yo lo hago, yo lo pongo en práctica y al final me hago responsable de mí mismo. Sí, me encanta. Oye, bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales, háblame de tus cursos, cuándo tienes un curso disponible por si alguien quiere buscarlo, para que sepan que no nada más los das aquí en Ciudad de México, también vas a otros lugares. Sí, pues Monterrey, he dado en Monterrey, en Barcelona, Guadalajara, México. En realidad, siempre que voy a dar un curso, hago preguntas en mi Instagram. Mi Instagram es Alfonso Zamora _ casi es la única red social que utilizo. Abrí Facebook también, Alfonso Zamora, pero... ahí lo encuentro. En Instagram. Y ahorita tengo clase hasta agosto. Finales de agosto, más o menos, voy a dar clase de barras en la Ciudad de México. Pero si quieren una sesión contigo, ahí, o sí, que me manden preguntarte por las clases, igual, sí, perfecto. Y si quieren alguna sesión 1 a 1, yo tengo mi consultorio sobre el lago Zurich en la Ciudad de México.
Perfecto. Pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberte dado el tiempo de venir a platicar. Yo encantado de compartir contigo y de seguir contribuyéndonos uno al otro. Muchas gracias. Y para finalizar, les quiero recordar que se suscriban al canal y pueden seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como @universoqmep. Me encuentran en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y si crees que este episodio le puede servir a alguien más, pues te agradecería mucho que se lo enviaras y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.